Bueno, pues vamos a hablar con Marta Boza Rucosa, casi que necesita poca presentación, muchos la van a conocer y nos declaramos además fieles y admiradores y admirados seguidores de ella. Ella es abogada de familia y muy experta en derecho canónico para adentrarnos en ese primer tema que les anticipábamos en sumario. Marta, un placer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes, encantada, el gusto es mío. Bienvenida a tu programa, Marta. Bueno, vamos a hablar de esas nulidades eclesiásticas matrimoniales. Yo decía al principio y planteaba como reflexión general y luego ya entramos en pormenores. ¿Es una cuestión al alcance de cualquier persona o solamente de unos poquitos? Y también hablaremos si la cuestión pecuniaria, económica, tiene algo que ver. Pues no, evidentemente no. Es la gran desconocida, la nulidad, y como es tan desconocida y únicamente se conoce cuando se oye hablar de famosos o ricos que la han obtenido, pues es esa asociación de ideas que es totalmente falsa. La nulidad está establecida por el derecho canónico para la salvación de las almas. El derecho canónico es como tenemos el Código Civil, pues el Código Canónico, su fundamento y finalidad es la salvación de las almas. Por tanto, es un procedimiento al alcance de todo el mundo, de todo aquel que evidentemente presente una causal de nulidad. Claro, porque hacen falta, entendemos, claro, unos requisitos previos mínimos para poder acceder a esa petición. ¿Cuáles son, Marta? Pues hay diferentes causales. Puede ser que te hayas casado, por ejemplo, gente que no tiene suficiente uso de razón, o que tienes uso de razón, pero que no estabas en ese momento con la conciencia de ese contrato, de ese sacramento que ibas a contraer. No estabas, se dice, con el suficiente uso o discreción de juicio, que puede ser una persona perfectamente válida, pero no estabas contrayendo con todo el conocimiento de lo que ibas, de la situación marital que ibas a contraer, o que no hayas tenido las capacidades suficientes para desarrollar ese matrimonio. Luego también, estas son las más típicas. Luego hay que si no te has casado con una persona equivocada, o el error redundans. Yo quería una persona que tuviera esa cualidad específica y esta persona no tiene esa cualidad específica. O que te hayas casado por miedo o porque han ejercido violencia sobre ti. O que te hayas casado excluyendo una propiedad esencial del matrimonio, como por ejemplo, no voy a tener nunca hijos. O no, yo me caso, pero me siento totalmente libre de divorciarme y romper cuando me apetezca o cuando esto vaya mal. No me he casado para toda la vida, no me he casado o incluso para el bien del otro, el ius connubiis, el bien de la pareja. O sea, hay diferentes causales. Y depende, también es curioso, la jurisprudencia, como la tenemos en el orden civil o el penal o administrativo, en el orden canónico también va variando un poco. A veces unas causales se desarrollan más o a veces otras causales menos, ¿no? Depende. Pero lo que no ha cambiado nunca es las causales. Lo que para acercar este procedimiento, para que sea más asequible a todo el mundo, ha habido un motu proprio, mitis judex dominus Iesus, en el que el Papa actual quiso acortar plazos, para que no fuera tan gravoso y la gente, los fieles, no estuvieran sufriendo. Y entonces han acortado plazos pero garantizando siempre todas las garantías procesales. El procedimiento es el mismo, pero que se disminuya el tiempo. Claro, porque hasta ahora es cierto, o teníamos entendido, que la mayor parte sí requería de unos plazos importantes. Se hablaba de años hasta la obtención de esa nulidad, es cierto. No eran años, todo depende también el procedimiento y cómo lo hayas llevado. Lo que sí que era un año y luego si tenías una segunda instancia podía ser otro año. Ahora no, ahora depende mucho de las diócesis y de los obispados. En Cataluña, sinceramente, vamos bastante rápidos. Depende, no voy a hablar de otros foros que conozco, pero yo voy a hablar de los que funcionan muy bien, como es Cataluña. También es verdad que hay algunos tribunales del norte que también son muy rápidos. O sea, ahora pudiera ser que en medio año tuvieras la sentencia, puede que no, o te vayas a creer que todas van a tardar medio año, pero se ha cortado mucho. Y de todos modos, asequible ha sido siempre. ¿Por qué? Porque los honorarios son los que establezca el abogado.
porque los tribunales tienen unas tasas que son las mismas para todo el mundo. Algunos tribunales han eliminado las tasas y lo que siempre ha existido ha sido la justicia gratuita. Cuando la persona no ha podido, tiene el beneficio de justicia gratuita y se le condonan las tasas. Por tanto, hasta el más pobre de solemnidad, dijéramos en estrictos términos exagerados, tiene opción a la nulidad. Y preguntas, Marta, que pueden parecer muy obvias, pero que a lo mejor algunas personas todavía se plantean. Hablábamos de plazos. ¿Es necesario que transcurra un periodo determinado de matrimonio para poder acceder a esa nulidad? O incluso cuando ya damos por finalizado ese matrimonio, mediante una separación de hecho, incluso un divorcio civil, ¿hay también algunos plazos máximos o mínimos para obtenerla, para solicitarla? No. Así como en derecho civil sí se requiere un mínimo tiempo, en derecho canónico no. Es decir, hay gente que a la vuelta del viaje de novios ya te ha venido. Hay causales y hay situaciones y no se requiere ningún tiempo. Está claro que si a la vuelta del viaje de novios me pides la nulidad, poco va a ser por incumplir las obligaciones esenciales del matrimonio, que incluso hasta pudiera ser, ¿no? Pero no se requiere ningún plazo en absoluto. Bien, ¿es necesario un divorcio civil previo a la nulidad eclesiástica o no es necesario? Tampoco. Son dos disciplinas que son totalmente paralelas. De tal guisa que si hay hijos, el derecho canónico nunca entrará a evaluar la situación en la que se quedan los menores o mayores. La Iglesia lo que dice es que si hay hijos, serán reputados hijos habidos en el matrimonio. Por más que se declare el matrimonio nulo, esos hijos quedarán protegidos, lo que se conoce como el matrimonio putativo, y quedarán siempre reconocidos como hijos maritales. Pero ya me he perdido de la pregunta que me comentabas. Que si tenía algo que ver el divorcio civil, porque luego te quería también cuestionar sobre la validación. Igual que si nos casamos por la Iglesia, automáticamente se convalida por entendernos el matrimonio civil. En este caso, si obtenemos previamente la nulidad, luego hay que gestionar y tramitar un divorcio. Sí. Es decir, si no hay hijos, es indiferente que empieces por la nulidad o por el divorcio. Es absolutamente indiferente. Es más, puedes no divorciarte nunca, porque yo me ha pasado con parejas sin hijos que vamos a tramitar la nulidad y luego pediremos la convalidación civil de los efectos canónicos. Y por los acuerdos de la Santa Sede con el Estado español, aunque sean causales de nulidad que nada tengan que ver con el derecho civil, por obtener la nulidad canónica, haces el procedimiento de convalidación y obtendrás la nulidad civilmente. Por tanto, sin haber pasado por el divorcio, pasarás a ser soltero en ambos ámbitos. Uh-huh. Arturo, no sé si quieres tú preguntar, que también eres muy fan de Marta y además es un tema en el que estás muy interesado, así que no porque quieras hacer uso de ello, ¿eh? No. Por cultura. Claro, que a veces no está escuchando Paz y la liamos. Y todo lo contrario. No me deja venir al programa. Oye, una cosilla, Marta, el abogado que quisiera dedicarse a ese tema de matrimonio, de nulidades canónicas, ¿qué formación específica necesitaría? ¿Dónde puede adquirirla? Porque es preceptivo el abogado, ¿no? En estos procedimientos, Marta. Sí, un abogado con la licenciatura y ahora con el máster no puede ejercer en el derecho canónico, pero ¿cómo puedes hacerlo? Puedes hacer la carrera de derecho canónico, la licenciatura, o cursos que tienen los tribunales. Cada tribunal tiene también unos cursos habilitantes para ese concreto tribunal, o el curso ROTAL. Yo hice el curso ROTAL en Madrid, que son de 3 años, entonces puedo llevar nulidades en todo el mundo. Porque como el derecho canónico es uno, así como el derecho, que nos vemos tan limitados, que es tan parcial, y encima tenemos los autonómicos y los locales, pues mira, curiosamente el derecho canónico yo he llevado nulidades por todo el mundo, porque es un único código, y eso pues facilita en este sentido. Y oye, ¿qué consejos darías a los abogados que se quisieran iniciar en este campo? Porque lo primero es que aconsejarías a los abogados dedicarse al derecho canónico.
tiene que ser alguien que se dedique a familia. ¿Por qué? Porque como en todas las profesiones nos distinguimos muchos entre nosotros, en el sentido de, uy, yo esta materia no, yo esta otra materia no me gustaría, como me imagino que pasará con los médicos y con todas las disciplinas, ¿no? Entonces, el derecho de familia es un derecho de mucha empatía, mucho sentimiento, mucha comprensión. Entonces, yo entiendo que igual un administrativista en familia igual no se siente cómodo, porque es muy distinto. Yo venía del orden fiscal, yo empecé haciendo un máster fiscal y llevaba impuestos, no tiene nada que ver. Esa cercanía, esa empatía, muchas veces gente que ha tocado algún divorcio dice, uff, es que es muy diferente, ya no en el sentido de derecho material y procesal, evidentemente, sino en cuanto al nivel de dedicación, de cliente, de abordar, ¿no? Entonces, si el derecho de familia ya tiene una especificidad y un componente sentimental, el canónico muchísimo más. Entonces, yo ni invito ni dejo de invitar, sí que hago la reflexión de que si te gusta el derecho de familia, te puede gustar el derecho canónico, porque es un plus, un más allá, así como en familia. A mí no me gustan nada los convenios. Por cuestiones que no es de menester, yo, pues si no es de menester, ya ni lo menciono. Ya no digo por cuestiones que no es de menester mencionar la convivencia devenido imposible. Yo nos queremos divorciar, punto. Ya pasó todo eso. Si no es de menester mencionarlas, justamente en el ámbito canónico es de menester mencionar todo aquello, es decir, que si ya a alguien le parece cargoso, gravoso el aspecto sentimental o aspecto de sufrimiento, aquí hay más. Si a alguien le gusta justamente ayudar a solventar ese sufrimiento, si a la gente le gusta ayudar en ese ámbito, pues en el de la nulidad mucho más, porque aquí sí que entramos a la vida, qué ha sucedido en ese matrimonio, cómo se ha desarrollado. Aquí hay un componente mucho más psicológico y además el sentimiento está mucho más a flor de piel. Precisamente por esas motivaciones, Marta, y perdón, Arturo, si me permitas, luego te dejo lo que necesites. Hablando de esas causas, mencionabas algunas al principio de esta conversación. Entiendo que en ciertos supuestos puede ser difícilmente objetivable alguna de esas causas. Por tanto, llegar a alguna probatoria es difícil también. Hay que aportar pruebas en caso de una respuesta afirmativa. ¿Cómo se hacen y qué tipo de pruebas habría que acompañar? Sí, yo aporto pruebas de toda guisa, yo con esto soy muy imaginativa y cualquier prueba es buena siempre que nos conduzca a la conclusión, porque al fin y al cabo es como cualquier juicio, es mayéutica. Tienes que llevar al juez, en este caso es un tribunal colegiado de 3 jueces, tienen que llegar a la convicción y a la certeza moral de que aquello que tú planteas es así. Entonces cualquier prueba es válida. La base, la prueba base es la testifical de las partes, la parte actora, parte demandada, si van juntas, es decir, ambos cónyuges. Y si no hay acuerdo, uno la quiere y otro no. Hay un caso ahora, por cierto, en televisión que no vamos a mencionar porque ya tiene bastante publicidad, que tiene mucho que ver sobre esto. Cuando uno lo solicita y el otro no está muy a favor de la causa, de concederla. Yo siempre pido el interrogatorio de ambas partes. Que sepas que, claro, la otra parte puede venir a dinamitarlo todo, pero es que si no la pides puede ser que es que tengas miedo, que escondas, y de todos modos de oficio el juez, el defensor del vínculo es como el Ministerio Fiscal, defiende el vínculo, la pueden pedir. De oficio se puede. Entonces, evidentemente, si no están de acuerdo, lo otro puede ir a torpedear, con lo cual se te hace más difícil. Yo digo blanco, tú dices negro, aún revierte mayor importancia en las pruebas. Entonces, también tenemos las periciales. Pericial psicológica, pericial de la índole que sea. Yo he llevado hasta películas de vídeo. Así como en el ámbito civil no visionan ni un vídeo ni un audio, en el ámbito canónico hay como mucha más proximidad, hay mucha más necesidad de llegar a la realidad y son aceptadas todas las pruebas, siempre que evidentemente haya una causa-efecto y una relación. Y hay algunas causas más evidentes, algunas motivaciones más objetivas, por ejemplo, la edad, matrimonios que se lleven a cabo en unas edades muy tempranas, o que un matrimonio
matrimonio después de unos años, por ejemplo, no haya tenido hijos. No olvidemos que el fin principal del matrimonio religioso es la procreación y tener familia. En el caso de que un matrimonio no haya tenido hijos, por ejemplo, ¿sería una causa a alegar? Pues cuidado, porque no es que no tengas hijos, es que te hayas negado ab initio desde siempre. Es decir, las causales tienen que existir en el momento de contraer. Ajá. Es decir, que yo puedo haber estado diciendo toda la vida no voy a tener hijos y no voy a tener hijos y decírselo a mi pareja, no tendremos, y luego cambiar de idea, pero simplemente no han venido. Ya he cambiado de la idea, ¿de acuerdo? Durante el matrimonio he cambiado la idea, he convalidado esa exclusión de la prole. Es decir, que esa exclusión de la prole tiene que estar desde antes de contraer, que sea manifiesta, que conste y que se haya mantenido y perpetuado. Un caso que tuve muy claro al respecto, que ya le he tenido esta causal, pero una vez que iba yo ya muy contenta y muy segura, es porque se había hecho la vasectomía. Pues entonces, y la pareja lo sabía. De acuerdo, pero si no, la probatoria se complica, pero bueno, ahí está el letrado para ir pensando, ir buscando si la causal existe, las pruebas las encuentras, ¿eh? A veces aquí sí que te encuentras un poquito Perry Mason, pero las encuentras. No vale la pena mentir y además las mentiras tienen las patas muy cortas y no vas a ningún sitio con las mentiras porque es que además se acabará sabiendo. En cambio, cuando hay verdad es cuestión de escarbar y ya te digo, yo presento todo tipo de documentos, bueno, increíble, todo tipo de pruebas, todo aquello que tú creas que te coadyuva a tu causa. Es un tema apasionante y, por cierto, no muy conocido dentro del ámbito jurídico. No, la verdad es que es apasionante, es decir, se me suscitan un montón de temas de discusión. Y una cosa que me ha gustado en lo que dice, es decir, que mientras que el derecho civil, el proceso se ha convertido muy automático, es decir, ya ni siquiera quieren escuchar, pides prueba de interrogatorio de parte y te la deniegan, porque ya los jueces ya no quieren escuchar absolutamente a nadie. Como aquí estás en un proceso en el que por lo menos se te escucha, te van a dejar hablar. Totalmente. El procedimiento canónico es un gusto en ese sentido. Es un gusto, muy humano. Se acepta todo que entre dentro de los cauces de la normalidad, la legalidad y de todo. Pero ¿cuántas veces los letrados sabemos que se te conculcan derechos, se te deniegan pruebas, ahora no hablas? Aquí siempre se te escuchará, siempre puedes presentar un escrito. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos es en busca de la verdad y en pro de eso y siguiendo el cauce procesal te encuentras mucho más amparado. Incluso yo cuando han declarado las partes siempre me llama, si solo llevo una de las partes o llevo las dos, me llama y sale como con un subidón. Les digo que es una catarsis, es un procedimiento de catarsis porque has venido sufriendo, te has presentar la demanda de nulidad. Es ya en sí mismo un procedimiento interno que ha sufrido la persona, es como una lucha interna, se ha decidido, bien, vamos a ello, con lo cual también está sufriendo. Si sufres el momento de poner una demanda de divorcio, una de nulidad más, pues es el clímax, el culmen y la catarsis cuando vienen de declarar y te dicen incluso, mira, ¿sabes qué? Es que yo ya me da igual que me la den o no me la den, yo ya estoy en paz conmigo mismo, simplemente por el hecho de haber declarado. Digo, hombre, vamos a lo que vamos, ¿eh? Sí, pero yo ya estoy, y a mí eso me encanta. Cuando me llaman, esa satisfacción de, ¿por qué? Porque los tribunales tienen esa empatía, ¿eh? No es tú contra el tribunal colegiado preguntándote con el foco, ni mucho menos. Es la parte en un despacho pequeño con un notario o con el juez, con una persona que va tomando declaración, con una gente muy empática, muy cariñosa y que si necesitas un momento, por favor, ellos te dan ese momento, se sienten, realmente hay una pastoral allí y se nota y es lo que te quedas mucho más a gusto que en el procedimiento civil. Pues ojalá, Marta, no lleguemos o no te necesiten demasiadas personas porque los matrimonios sean felices y no terminen, pero bueno, desgraciadamente la realidad es otra. Pues si nos encontramos en ella, pues desde luego que el clima sea
por lo menos no en contra, que vaya más a favor de causa y con profesionales tan concienciados, tan humanos, tan éticos y con esos valores, pues se agradece muchísimo. Así que, desde luego que sí. Marta, mil gracias. Espero que haya sido la primera, no última ocasión en la que contemos contigo, porque siempre nos gustará muchísimo. Hasta pronto. Encantada y dispuesta y muchas gracias. Gracias a ti, Marta Boza Rucosa, abogada de familia experta en Derecho Canónico. Y con esto...